Buenas, ¿cómo están? Soy Facundo López y les vamos a presentar las teorías de la evolución de la vida. Bueno, ¿en qué se basa la teoría? La teoría de la evolución de la vida de los seres vivos explica cómo las especies animales y vegetales, los hongos y los microorganismos han cambiado a lo largo del tiempo, de todo este tiempo. También sostiene que todos los seres vivos descienden de un ancestro común. Por ejemplo, las especies actuales son el resultado de un largo proceso de cambios y adaptaciones. Las especies no son fijas ni inmutables, sino que pueden transformarse o incluso extinguirse. Por ejemplo, tenemos muchas especies que están en peligro de extinción, ejemplo el tigre blanco siberiano, todas esas cosas que podemos incluir para que se desarrolle la teoría. Después también tenemos que varios científicos participaron. En este caso los que pusimos fueron Jean-Baptiste y eh, Charles Darwin, que sostenían teorías diferentes uno del otro, pero eran teorías que fueron muy tomadas en esa época y hasta hoy se siguen tomando para este tema que estamos dando ahora para concluir todo eso. Científicos que participaron en el desarrollo de las teorías evolutivas. A lo largo de la historia, distintos científicos han contribuido significativamente al entendimiento del proceso evolutivo, es decir, cómo cambian las especies a lo largo del tiempo. Sus ideas ayudaron a transformar la forma en la que tenemos la vida, la biodiversidad y el origen de los seres vivos. Estas teorías no surgieron de un día para el otro, sino que fueron el resultado de la observación sobre la naturaleza. Jean-Baptiste Lamarck fue uno de los primeros naturalistas en proponer una teoría coherente sobre la evolución biológica. Lamarck sostenía que los seres vivos evolucionan a lo largo del tiempo como resultado del uso y desuso de los órganos. Según él, los órganos que se utilizan con frecuencia se desarrollan y fortalecen, mientras que los que no se utilizan tienden a debilitarse o desaparecer. Además, planteó que estos cambios adquiridos durante la vida de un organismo pueden ser heredados por su descendencia. Esta idea se conoce como herencia de los caracteres adquiridos. Aunque hoy sabemos que esta teoría tiene limitaciones, Lamarck fue pionero en sugerir que las especies no son fijas, sino que cambian con el tiempo. Charles Darwin. Años más tarde, Charles Darwin revolucionó el campo de la biología al proponer la teoría de la evolución por selección natural, conocida también como darwinismo. Según Darwin, en la naturaleza existen variaciones entre los individuos de una misma especie. Algunos de estos individuos, por tener características más favorables, tienen mayor posibilidad de sobrevivir en su entorno y por lo tanto más oportunidades en reproducirse. Con el paso del tiempo, estas características ventajosas se transmiten a las siguientes generaciones, provocando una transformación gradual en la especie. Esta teoría tuvo un gran impacto porque se hace una observación rigurosa y una sólida argumentación científica. Explicando estas dos teorías más importantes sobre la evolución de los seres vivos, comenzamos por Lamarck, que fue uno de los primeros en hablar de la evolución, allá por el año 1809 aproximadamente. Él pensaba que los seres vivos cambiaban a lo largo de su vida, según lo que necesitaban, y que esos cambios se heredaban. Por ejemplo, decía que las jirafas tenían el cuello corto, pero como necesitaban alcanzar las hojas de los árboles altos, estiraban su cuello. Y luego sus crías ya nacían con el cuello más largo. Hoy sabemos que esa parte no es correcta, pero su idea fue importante porque fue de los primeros en decir que los seres vivos no son siempre iguales, sino que cambian con el tiempo. Después vino Charles Darwin, como se puede visualizar en la otra imagen, que en 1859 publicó su teoría de la selección natural. Él decía que los seres vivos cambian muy lentamente, generación tras generación, y que los que tienen características que los ayudan a sobrevivir se reproducen más. Y así, esas características se heredan. Un ejemplo claro es la evolución del ser humano. Desde antes,
antepasados más antiguos hasta el Homo sapiens actual. Los que se adaptaron mejor al ambiente fueron los que siguieron evolucionando. En resumen de estas dos teorías y la importancia que obtuvieron estos dos científicos, fue que Lamarck pensaba que los cambios que uno hacía durante su vida se heredaban, iban de generación tras generación, como habíamos mencionado antes. Y Darwin, en cambio, explicaba que los cambios ocurren con el tiempo y que los más aptos sobreviven. Y bueno, la que se sigue aceptando hoy en día es la de Darwin, gracias a todo lo que se descubrió después con la genética. Teorías de la evolución de la vida. Charles Darwin y Jean-Baptiste. La evolución biológica es el proceso mediante el cual las especies cambian a lo largo del tiempo. Aunque hoy en día esta idea está ampliamente aceptada, durante siglos las personas creían que los seres vivos eran inmutables y que cada especie había sido creada tal y como es ahora. Sin embargo, con el avance de la ciencia, surgieron teorías que desafiaron esa idea. Dos de los pensadores más influyentes en este ámbito fueron Jean-Baptiste y Charles Darwin, quienes propusieron modelos distintos para explicar cómo y por qué cambian los seres vivos a lo largo del tiempo. Principios básicos de la teoría de Lamarck. Lamarck sería Jean-Baptiste. La teoría de Lamarck, también conocida como lamarckismo o transformismo, se basa en dos principios fundamentales: uso y desuso de los órganos. Lamarck pensaba que los órganos o partes del cuerpo que se usan con frecuencia se desarrollan y fortalecen, mientras que los que no se usan tienden a debilitarse y desaparecer con el tiempo. Ejemplo, el cuello largo de las jirafas. Según Lamarck, las jirafas estiraban el cuello para alcanzar las hojas altas de los árboles. Con el tiempo, este esfuerzo provocaba que el cuello se alargara. Herencia de los caracteres adquiridos. Lamarck creía que los cambios adquiridos durante la vida de un organismo podían heredarse a sus descendientes. Es decir, si un animal desarrollaba una característica nueva a lo largo de su vida debido al uso o desuso de un órgano, esa característica podía pasar a sus hijos. Ejemplo, si una jirafa alargaba su cuello durante su vida, sus crías nacerían con el cuello un poco más largo. Principios básicos de la teoría de Darwin. La teoría de Darwin se centra en el concepto de selección natural como el principal mecanismo de la evolución. Sus ideas principales son las siguientes: variación en las poblaciones. Dentro de una especie, no todos los individuos son exactamente iguales. Existen diferencias o variaciones en características como el tamaño, color, velocidad, etc. Lucha por la supervivencia. Debido a que los recursos como comida, agua y espacios son limitados, los organismos compiten entre sí para sobrevivir. No todos logran vivir lo suficiente para reproducirse. Selección natural. Los individuos con características más favorables para su entorno, por ejemplo, mejor camuflaje o mayor velocidad, tienen más posibilidades de sobrevivir y reproducirse. Estas características ventajosas tienden a transmitirse a las siguientes generaciones. Acumulación de cambios. Con el paso del tiempo, estas pequeñas ventajas acumuladas pueden llevar a cambios significativos en una población, dando lugar a nuevas especies. Ejemplo práctico. Volviendo al ejemplo de las jirafas de Jean-Baptiste, Darwin propondría que entre las jirafas existían algunas con cuellos más largos y otras con cuellos más cortos. Las que tenían el cuello más largo podían alcanzar mejor el alimento y por lo tanto sobrevivirían más y tenían más crías. Con el tiempo, esta característica se volvió común en toda la especie. Aunque ninguna teoría ha logrado dar una respuesta definitiva, lo que sí sabemos es que el origen de la vida sigue siendo uno de los mayores misterios de la ciencia. Tal vez entender de dónde venimos nos ayude a comprender mejor a dónde vamos.